En una casa inteligente podemos gestionar diferentes aspectos como persianas, luces, calefacción, pero también nos puede interesar controlar nuestro jardín, y un dispositivo que resulta muy práctico y pudiendo ser usado en diferentes contextos es un enchufe inteligente para exterior. Si habéis visto mis otros contenidos de este canal, que por cierto os invito a suscribiros ahora mismo para no perder todo lo nuevo que está llegando, sabéis que la tecnología Zigbee es una excelente apuesta para gestionar su casa inteligente. Existen infinidades de enchufes inteligentes Zigbee, pero era difícil encontrar un enchufe que pudiera ser usado en exterior. Después del éxito del enchufe Zigbee de interior propuesto por la empresa polaca NUS, que ya hemos visto en otro contenido de este canal, la empresa propone un nuevo enchufe, en realidad un enchufe doble, de esta vez para un uso exterior. Vamos a descubrir los detalles técnicos de este enchufe doble Zigbee. Para empezar, este enchufe doble Zigbee NUS A4Z tiene un índice de protección IP44, lo cual es suficiente para un uso en exterior. Su diseño es de plástico negro ABS. Al ser un enchufe doble, ocupa espacio con sus dimensiones de 110 x 52 x 242 milímetros, pero un detalle interesante es que tiene un cable de portado para no molestar otros enchufes que podéis tener al lado, dado que tendréis la posibilidad de enchufar otros dispositivos. Quizás este cable pudiera ser algo más largo. Por delante tenemos dos enchufes protegidos por dos tapas de plástico. Estos enchufes pueden gestionar cargas de hasta 16 amperios en total o 3680 vatios, es decir, que no debéis sobrepasar este valor, e incluso suele ser recomendable no llegar cerca de este valor límite para no dañar el dispositivo. Ojo, es la carga máxima en totalidad, no por cada enchufe. Y tenemos tres indicadores LED, dos de ellos encima de cada enchufe para indicar si el enchufe está actualmente encendido o apagado, y un indicador de su conexión Zigbee. En el medio tenemos un botón físico que permite encender o apagar los dos enchufes, pero no se pueden controlar individualmente los enchufes desde este botón físico. Este control individual se podrá hacer desde nuestro teléfono. Por detrás tenemos un soporte que nos permite fijar este enchufe doble en la pared, lo cual es otro detalle interesante. Ahora vamos a incluir el enchufe doble Zigbee NUS A4Z a nuestro web domótico. Podéis usar un web de tuya como uno de la marca Lidl, Mues o NUS, o también usar Zigbee to MQTT con Home Assistant o JIDM. Esta plataforma Zigbee to MQTT es muy popular, prueba de ello con los fabricantes que incluso ponen este logotipo en el packaging. Una de las razones de su éxito es que, basado en mis impresiones, el 99% de los dispositivos inteligentes con la tecnología Zigbee son compatibles o van a ser compatibles si acaban de salir al mercado con esta plataforma Zigbee to MQTT. Además de ser compatibles, también solemos tener acceso a todos los parámetros de los dispositivos, lo cual nos ofrece la mejor experiencia de una casa inteligente unificada y avanzada. Para resumir, es actualmente, en mi opinión, la mejor solución para poder personalizar al máximo su casa inteligente, pudiendo elegir diferentes marcas del mercado y juntar todo con Zigbee to MQTT. Podéis ver cómo instalar Zigbee to MQTT tanto en Home Assistant como JIDM en mis contenidos de este canal. El usuario de una casa inteligente que gestiona diferentes aspectos en su casa tenía dos enchufes con la tecnología Z-Wave de la marca Fibaro, uno para gestionar la filtración de la piscina y el otro para encender o apagar el transformador del robot aspirador de la piscina, que por cierto, si os fijáis, tiene adicionalmente un botón inteligente para activar este robot desde su teléfono. Y también hemos visto en otro contenido de este canal el gran interés de este dispositivo muy versátil y que os puede ser de gran ayuda. Pero al tener estos enchufes expuestos al exterior, no es un uso recomendado, dado que estos enchufes no son diseñados específicamente para el exterior y se pueden dañar rápidamente. Esto es el caso del usuario que tuvo que poner poliéster por problemas de impermeabilización y tenía que reemplazar sus enchufes cada año, pero ahora puede reemplazar estos enchufes y ponerlos dentro de su casa para darle otros usos y poner el enchufe doble Zigbee NUS que sí se adapta a su uso. Para vincular este enchufe doble, usa el web domótico JIDM y por supuesto el proceso es similar con Home Assistant. Debéis acceder a la plataforma Zigbee to MQTT y lanzar el modo inclusión. En este momento debéis enchufar vuestro enchufe doble y la LED de red del enchufe debería parpadear, significando que está en modo inclusión. Si no es el caso, debéis pulsar el botón físico del enchufe durante 5 a 7 segundos hasta que esta LED se ponga a parpadear. Listo, después de unos segundos, el enchufe aparece en la interfaz de Zigbee to MQTT y ahora tenemos el control de este enchufe desde cualquier parte del mundo. Un detalle muy interesante es que tiene un ajuste de memorización de su estado antes del corte de la corriente. Por ejemplo, si ponéis el modo Restore, esto significa que el enchufe, cuando hay un corte de corriente, va a recuperar exactamente el mismo estado cuando vuelve esta corriente. Si por ejemplo, en el caso del usuario tiene un corte de la corriente y vuelve la corriente, pero que el enchufe se queda en off, entonces no se filtra la piscina hasta que se dé cuenta
cuenta el usuario, lo cual a veces llega a ser demasiado tarde. También podéis decidir tener automáticamente el enchufe activado o desactivado después de un corte de la corriente. Luego tenemos otra opción, que es de ajustar los indicadores LED presentes encima del enchufe doble para activarlos siempre, desactivarlos siempre o incluso invertirlos, como por ejemplo que las LED estén encendidas cuando los enchufes estén apagados y al revés. Podemos ver informaciones energéticas como el consumo actual en vatios, la corriente y el voltaje actual medido, y también el consumo acumulado medido por el enchufe, lo cual es un detalle muy interesante para tener un seguimiento de nuestros gastos energéticos, aunque es un consumo medido total, es decir, que no sabréis el consumo individual de cada uno de los dos enchufes. Tenemos una opción llamada Child Lock que permite desactivar el uso del botón físico para que nadie pueda encender o apagar este doble enchufe desde su botón físico, lo cual puede resultar interesante si tenéis niños y no queréis que manipulen vuestros enchufes, aunque podéis desactivar esta función Child Lock pulsando rápidamente 4 veces en el botón físico. Y Link Quality es la calidad de señal Zigbee, es decir, que sabréis si vuestro dispositivo tiene buena comunicación con vuestro hub domótico Zigbee. Al ser un dispositivo instalado en exterior, si las distancias son grandes, podéis usar otros dispositivos Zigbee conectados a la corriente en vuestra casa a media distancia, como enchufes, bombillas o módulos inteligentes Zigbee, y así mejorar automáticamente las comunicaciones gracias a una red mallada Zigbee que se forma automáticamente con estos dispositivos para ayudarse unos con los otros. Y este enchufe NUS A4Z, al ser conectado a la corriente, también sirve de repetidor de señal Zigbee, por lo que permite cubrir zonas más alejadas, y en el caso del usuario le resulta muy práctico para no tener fallos de comunicaciones de su monitor de calidad de agua Zigbee y su sensor de temperatura Zigbee que están en su piscina. Si nos vamos en los parámetros específicos del enchufe doble, podemos ver opciones adicionales de calibración de las medidas del dispositivo en caso de que fuese necesario. Si queréis una solución simple, en vez de usar Zigbee to MQTT, podéis usar un web domótico de Tuya y la aplicación de Smart Life, y el proceso es similar. Debéis ir en la interfaz de Smart Life en vuestro teléfono, lanzar el modo inclusión y vincular vuestro enchufe doble. Después de unos segundos, este enchufe doble aparece en vuestra aplicación y ahora podréis controlar este dispositivo desde vuestro teléfono tener un seguimiento del consumo energético y podéis ajustar parámetros de Child Lock y memorización del estado. Y por supuesto, si tenéis asistentes de voz de Amazon Alexa o Google Home vinculados a vuestro hub domótico, vais a poder controlar estos enchufes por la voz, lo cual resulta interesante en algunos contextos. Enciende enchufe 2. En el caso del usuario que instaló este enchufe en su jardín, le permitirá tener un seguimiento de su consumo, encender el robot a distancia y usando adicionalmente un botón Zigbee para activarlo. Además, podrá automatizar la filtración de la piscina, dado que mide la temperatura del agua con su medidor de calidad de agua Zigbee de la empresa Yago, que hemos descubierto en otro contenido de este canal. También mide la temperatura del agua de su piscina con un sensor de temperatura Zigbee con cable deportado de la empresa Owon. Gracias a este enchufe podrá tener ciclos de activación y desactivación según esta temperatura del agua de su piscina, las condiciones meteorológicas y cualquier otro evento que podrá definir en sus automatizaciones desde el hub domótico. Vuestra imaginación es vuestro límite. Existen otras aplicaciones que podéis controlar con este enchufe doble, como las luces de vuestro jardín y cualquier otro dispositivo que vais a enchufar gracias a este enchufe doble Zigbee, que además de sus múltiples ventajas a nivel técnico, también tiene un precio atractivo.